Hola, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Sáenz. En esta ocasión me pareció interesante compartir con ustedes un artículo que originalmente se publicó en el diario francés Le Figaro y que fue traducido por Elena Fascia Serrano para el portal electrónico de Religión en Libertad. En él, la filósofa Berenice Levet habla sobre su oposición contra el término feminicidio. Me pareció bastante interesante, espero que a ustedes también les agrade y dejen su comentario. Se llama Feminicidio, un término contra la sociedad occidental, denuncia Berenice Levet. El lenguaje feminista ha sido elevado a la categoría de lengua oficial. No nos dejemos intimidar. La filósofa y profesora francesa Berenice Levet, especialista en el pensamiento de Hannah Arendt, explica en un reciente artículo en Le Figaro el por qué se niega a utilizar la terminología feminista, asumida ya como propia por el lenguaje oficial y los medios de comunicación y vehículo de transmisión de una ideología destructiva. Feminicidios, una semántica militante para una realidad trágica y compleja. Sin duda, las cosas han cambiado en los últimos tiempos. Ahora, un hombre que mata a su esposa, exesposa, pareja o expareja está cometiendo un feminicidio. Y como signo de los tiempos, 7 años después del diccionario Robert, la edición 2022 de Larousse ha introducido este término, forjado en el arsenal del activismo feminista. La palabra no es en absoluto neutral. Está impregnada de ideología y lleva consigo una interpretación de la realidad. Adoptarla es ratificar una narrativa concreta, una determinada trama. No ignoro el ambiente en el que vivimos, dice la filósofa. Cuestionar la palabra sería minimizar las cosas. La falacia es evidente y burda. Que el asesinato de una mujer es un mal absoluto es indiscutible. El lenguaje de las feministas ha sido elevado a la categoría de lengua oficial y ha adquirido una autonomía y una legitimidad exorbitantes. Hablar bien, pensar bien, sería decir y pensar la condición de las mujeres recurriendo a categorías importadas esencialmente del feminismo estadounidense. No debemos dejarnos intimidar. No es solo la libertad de expresión la que está amenazada, sino ante todo, y tal vez sea lo más preocupante, lo que la sustenta y está en la base de nuestra civilización. La pasión por comprender, la pasión por cuestionar, la pasión por la verdad y la realidad. Victimismo y emotivismo frente a inteligibilidad. Cuando los hombres de la Ilustración, pero ya antes Milton y poco después Stuart Mill, reclamaban la libre circulación de pensamiento y opinión, no lo hacían por obsesión narcisista, para permitir que cada uno pudiera expresarse, sino para aumentar nuestras posibilidades de ganar en inteligencia, inteligibilidad, para conducirnos de manera mejor a la verdad. Nuestros pensamientos están cautivos de la retórica, de una retórica victimista, cautivos de la causa de las mujeres, entre comillas, cautivos de la tiranía de la emoción, cautivos y aburridos. Concedamos, como en la alegoría de la caverna, el derecho a romper nuestras cadenas. Concedámonos la libertad de cuestionar lo evidente. Es la realidad la que está en juego, y solo ella debe ser nuestra maestra. Somos sus servidores. Además, es nada menos que la esencia de Occidente, de Europa, de Francia en particular. Somos esa civilización que, como ancestros, se dio a sí misma a Sócrates, Esquilo, Sófocles, Pericles, ese momento de abundancia en el que todo se convierte en una pregunta, en el que se proclama que no hay hojas de ruta para el pensamiento o el arte, en el que, por doquier, se asumen riesgos,
se osa. La víctima despojada de su singularidad. Una palabra se difunde. La cueva retumba con sus ecos ensordecedores. Lo menos que podemos hacer entonces no es ver cómo el pensamiento, el alma, si nos atrevemos a usar esta palabra anticuada, se ponen en movimiento. Lo menos que podemos hacer entonces no es sorprendernos y preguntarnos qué decimos cuando hablamos de feminicidio. En el Larousse leemos: feminicidio, asesinato de una mujer o de una joven por su pertenencia al sexo femenino. En efecto, este neologismo fue acuñado en los años 70 para significar que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. La simple lectura de la definición ¿no hace evidente el defecto de fondo de la palabra, el defecto de forma? El hombre que mata a su pareja o expareja no mata a una mujer, mata a su esposa, a la mujer con la que vive o ha vivido, con la que puede haber tenido hijos. ¿Habría feminicidio si un hombre o grupo de hombres tomaran a un grupo de niñas o mujeres y las mataran? Las exterminaran por la única razón de haber nacido mujeres. Este sí sería el único significado estricto del término. Manifestación en París el 23 de noviembre de 2019 contra los feminicidios. Los crímenes dejan de tener una víctima singular, puesta así al servicio de una causa meramente ideológica. Primer vicio, primer defecto. Esta palabra reduce a cada uno de los dos sexos a una esencia, por un lado, el hombre, eterno perseguidor, y por el otro, la mujer, eterna víctima, presa perpetua de ese predador inalterable, reduciendo cualquier historia particular a una trama supuestamente resumida, enfrentando a un verdugo contra su víctima, al bien contra el mal. La víctima pierde toda singularidad, toda unicidad, todo rostro. Ya no es una mujer con personalidad propia, ya no es un ser de carne y hueso. Se convierte en la representante de una especie de una generalidad. De ser única, cae en el rango de simple representante de una especie. Este término, que se supone que rinde homenaje a las mujeres que han caído bajo los golpes de sus parejas o exparejas, tiene exactamente el efecto contrario. La víctima es despojada de su identidad personal. Hay homenajes más generosos. Estoy segura de que estarán ustedes de acuerdo, enfatiza la filósofa. No queda nada de la unicidad de una vida, nada de la singularidad de una historia, de su historia exclusiva atrapada en un haz de complejidades. Si a nuestros activistas se les recuerda la ambigüedad y ambivalencia de ciertas historias individuales, no les tiembla el pulso, ya que tienen a su disposición una granada a la que han quitado la anilla y que consideran fatal: el control. No quita nada al carácter abominable de esos asesinatos. El hecho de admitir que forman parte de historias fatalmente, y en este caso, funestamente, entrelazadas. Pero lo que enfada precisamente a las activistas, sean quienes sean, es esta complejidad, y contra ella se rebelan. El sentido ideológico del término. Si las feministas defienden con tanto ardor y obstinación esta palabra, es porque, a sus ojos, tiene al menos dos virtudes: restringir el término homicidio a las víctimas masculinas e imponer un término equivalente para las mujeres. Así, al elevar el asesinato de una mujer de acto individual a rango de hecho social, se incrimina la estructura misma de nuestra civilización. Y pregunta: ¿por qué un hombre mata a su pareja o expareja? Porque dicen las activistas, cuyos mensajes transmiten obedientemente nuestros políticos y la mayoría de los periodistas,
Nuestras sociedades son y seguirán siendo patriarcales, mientras no demos prioridad a las mujeres en todas partes. Esta llave abre todas las cerraduras. La ideología es un seguro contra la realidad. Te pone, parafraseando a Tartufo, en situación de ver todo sin creer en nada. La palabra feminicidio sitúa el asesinato de mujeres en el contexto de una gran maquinación, la de la sociedad occidental concebida como una vasta empresa de fabricación de víctimas. Mujeres, por supuesto, pero también, entre comillas, las minorías y la diversidad. La civilización occidental es obra de un hombre blanco heterosexual, cristiano o judío, que no tiene más pasión que la de dominar todo lo que no es él, a saber, las mujeres, los negros, los musulmanes, los animales, las plantas, lo que forma la base de la interseccionalidad de la lucha. El punto de convergencia de feministas, indigenistas, anticolonialistas, ecologistas, veganos. Se puede objetar que en todos los continentes hay violencia conyugal y asesinatos. Sin duda, pero ¿habrán ustedes observado que cuando el culpable no es blanco, la suerte de la víctima le interesa mucho menos a nuestras feministas y en esos casos permanecen mudas? Desigualdad ante la ley. Otro punto. El Larousse precisa, abro comillas, crimen sexista. El feminicidio no está reconocido como tal por el Código Penal francés. Cierro comillas. En efecto, la ley, en nombre de la universalidad y la individualización del castigo, es la última ciudadela. Procesar a un hombre por feminicidio sería reducir al acusado a un símbolo y el juicio a un pretexto. Pero la función de la institución judicial no es juzgar un sistema, sino una persona. Sea cual sea el juicio, nos recordaba Hannah Arendt, el centro de atención es la persona del acusado, un hombre de carne y hueso, con su historia individual, con su conjunto siempre único de cualidades, peculiaridades, patrones de comportamiento y circunstancias. Todos los elementos más allá de eso son relevantes para el juicio solo en la medida en que constituyen el contexto en el que actuó el acusado. Elevarlo a rango de clasificación penal sería olvidar, negar la esencia misma de la justicia. Sin embargo, algunos, como la ministra Marilyn Schiappa, hacen campaña en este sentido. El reconocimiento por parte del Código Penal es su última lucha. Las feministas lideran el asalto y, al ritmo que van las cosas, a la vista del poder que han adquirido, la diversidad, entre comillas, las minorías, entre comillas, y las víctimas, entre comillas, es fácil imaginar que la institución judicial no se resistirá mucho más tiempo. Hay muchas razones para creer y para temer que la bandera de la victoria se izará pronto. Un lenguaje con un objetivo. Por consiguiente, es evidente que no hay nada neutral en el uso de la palabra feminicidio. Que la palabra feminicidio tenga cabida en el vocabulario de las activistas es cosa suya. Entre comillas, va rápido, gusta en el cuerpo a cuerpo, como dijo Víctor Hugo, de las palabras a las que se aferran todas las activistas y bajo cuya bandera libran sus batallas. Que la mayoría de los periodistas se hayan convertido a ella es, por lo demás, cuestionable. Demuestra que muchos periodistas han cambiado la definición de su profesión. De guardianes de la frágil realidad de los hechos, ahora se ven como justicieros, encargados de la misión de cambiar la mentalidad y dispuestos por ello a sacrificar la realidad. Este es un ejemplo notable de la forma en que la neolengua feminista se está infiltrando en el lenguaje ordinario.
con la complicidad ardiente y diligente de los políticos y la mayoría de los medios de comunicación. Y el efecto tóxico, buscado por sus activistas, es criminalizar a los hombres en su conjunto y también arrojar sospechas sobre la heterosexualidad. El encuentro de un hombre y una mujer, siendo el hombre lo que es, según la lógica neofeminista, siempre es susceptible de convertirse en tragedia. La palabra es, pues, un arma dirigida principalmente contra los hombres, contra nuestra civilización. Trivializarla es un riesgo. Parafraseando a un general de Gaulle, con acentos Racine, el camino al que nos lleva inevitablemente la palabra feminicidio es el de complicar la condición humana con ideas simples. Debemos oponernos con firmeza, enfatiza y concluye el artículo que fue traducido por Elena Fascia Serrano para el portal electrónico Religión en Libertad. En la caja de información les pongo el link para que puedan ir a visitarlo y dejar su comentario también a la editorial, al portal. Y pues creo que son cosas que debemos considerar, sobre todo a las que debemos de dar batalla, la batalla cultural. Cómo pretenden cambiar todos nuestros conceptos de una cultura occidental por los privilegios de unas minorías, y creo que debemos de oponernos ante eso. Siempre me he manifestado en contra de la palabra feminicidio, porque la considero tan ridícula como el término que empleó en su teoría Sigmund Freud, de decir que las mujeres sentían envidia por el falo. Creo que ningún hombre sale a matar mujeres por el simple hecho de ser hombre, a menos que se le haya investigado y se le haya sometido a un análisis escrupuloso psiquiátrico en el que se pudiera comprobar que en efecto esa persona mató a una mujer o es un asesino en serie matando mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y aún así no podemos generalizar. Entonces tampoco creo que la mujer en general siente envidia por el falo. Me parecen que son dos términos que, como en todos los extremos, se tocan y hay que analizar con muchísimo cuidado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Reciban un abrazo. Hasta luego.